de dónde ingresa el tema, cómo ingresa el tema en nuestra generación de valores, generación sintética de valores. Todo el mundo sabe que el modelo simple, la forma más simple de representar, por ejemplo, el modelo AR1, es la que está mostrada ahí en color amarillo. Por supuesto, tenemos la representación simple también del modelo MA1, y en el MA1 también es necesario generar previamente valores ZT. Y finalmente, una combinación de ambos modelos, el ARMA-PQ, nuevamente aparece el término ZT, y ese es el ruido blanco que vamos a mostrar ahora, una forma de producirlo. Habíamos también mencionado en la clase anterior que los modelos, los valores de ZT, podríamos en forma automática obtenerlos utilizando la función random del Excel. Excel existe una función que nos permite, que nos proporciona la generación de estos valores que cumplen con las condiciones del ruido blanco, pero lo importante es un poco mostrarles a ustedes un método que es uno de los más utilizados para generar valores ZT, y es necesario que por lo menos en una ocasión logren comprender cómo funciona esta metodología. En realidad son ciertas condiciones que debe cumplir el ruido blanco, eso ya lo habíamos visto anteriormente. A ver si voy a mostrar gráficamente esto que estoy comentando. Por supuesto que la forma de comprender estos temas también podemos mostrar de forma gráfica. A ver, voy a producir primero una figura de este tema. Esto que están viendo en la pizarra, por supuesto, van a ustedes a obtener en el Classroom, y de esa manera vamos a lograr tener, además de esta explicación que estoy empezando a darlas, el concepto mismo y la forma de aplicar. Estamos viendo en la pizarra la generación misma a partir de una expresión que uno mismo, cuyos coeficientes uno mismo se los da. Pero previo a ello tenemos acá una... A ver, un ratito, por favor, vamos a... Ya. Tenemos un ejemplo de ruido blanco acá. Si tenemos T, la cantidad total de ZT que debamos producir en función del tiempo. Hemos dicho que el ruido blanco en principio es una serie completamente independiente entre sí, y los valores siempre están fluctuando alrededor del valor 0. Entonces a veces son valores positivos y a veces son valores negativos. Además de este grupo que están viendo ustedes graficado en color rojo, podemos tener un otro ruido blanco donde también se cumple que el valor esperado de la serie ruido blanco en color azul es igual a 0, y al mismo tiempo tenemos la misma descripción para ambos grupos. Y que disculpe, Ya, adelante. está presentando la pizarra, no se logra ver. A ver, un momentito, voy a ver de... Ya, lo voy a... han logrado captar, entonces lo haremos de nuevo. Ya, yo decía que el valor ZT, por supuesto, que está presente en todos los modelos que estamos manejando, el ARMA, el AR y el MA, y por supuesto todos los otros que ya no estamos viendo por ser muy complicados. Modelos básicamente mensuales, semanales, horarios, ¿no?
la aplicación práctica de este modelo a través de un AR1 la estamos haciendo con series de caudales anuales solamente. Hasta ahí llegamos en este tema de estocástica. Y yo les decía que para poder aplicar un grupo de valores ZT, podríamos considerar, por ejemplo, que estoy dibujando aquí en la pizarra, Z en función del T, ¿no es cierto? Si son 600 valores que nos piden generar sintéticamente, valores, por ejemplo, de caudales medios anuales, para lograrlo tendríamos que previamente contar con una serie de los correspondientes 500 valores de ZT. Y para ello voy a mostrar cómo logramos producirlos. Y antes de ello, voy a dar ejemplos de grupos que son llamados, que cumplen con las condiciones para ser llamados ruido blanco o ZT. Por ejemplo, si grafico acá en rojo una serie de valores ZT y los comparo contra otro grupo que los estoy mostrando en color verde, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos ejemplos de un grupo de valores que son ruido blanco. Ambos grupos, por supuesto, cumplen con las condiciones que se impone a al mismo ruido blanco. La primera condición es que el valor esperado tiene que ser 0. Y eso se escribe de esta forma. El valor esperado de ZT debe ser 0. ¿Cómo verifico esto? A partir de, si ustedes quieren, una muestra de 500 valores. Los 500 valores los puedo tener acá presentados. 500 años, si quieren, ya para que comprendan más rápidamente. La forma de comprobar de que esos 300 valores que acabo de generarlos, y que es lo que estamos llevando ahora, es sacar la media aritmética de los 500 valores, ¿no es cierto? Y esa media aritmética obviamente tiene que estar muy próximo a 0 o ser 0 definitivamente. Esa sería la forma de comprobar que la primera condición se cumple. Entonces, es la primera condición. La segunda condición es que ZT es completamente aleatorio. Entonces podemos graficar, mostrar acá que ZT lo ponemos entre corchetes para mostrar que se trata de una serie secuencialmente de valores, ¿no es cierto? Estos deben estar primero normalmente distribuidas. Perdón, antes de eso estamos hablando de que tienen que seguir, deben ser independientes idénticamente distribuidos, ¿no es cierto? Es decir, la autocorrelación al interior de estos 500 valores ZT debe ser nula. En realidad, rho K debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Rho K debe ser 0 para todo K diferente de 0, ¿no es cierto? Es una forma muy abreviada de indicar. Entonces, la condición I y D se cumple siempre y cuando la función de autocorrelación rho K es 0 para todo K que es diferente de 0, porque cuando K es, por ejemplo, 0, entonces rho es 1. Igual sigue siendo una serie I y D. La tercera condición, hemos dicho, otra vez la serie conformada por 500 valores de ZT tiene que estar normalmente distribuida. Normalmente distribuida involucra algunos aspectos que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Los valores más grandes van a aparecer con la misma frecuencia que los valores más chicos. El valor que más frecuentemente va a aparecer dentro de esos 500 valores de ZT que acabo de generar va a ser el valor 0, ¿no? Y también significa normalmente distribuido que obviamente la forma de la función de distribución del valor de estos 500 valores es una campana.
Además, no solamente tiene que estar distribuido según la ley normal, sino que, como decimos arriba en el punto 1, tiene que tener un valor esperado 0 y finalmente tiene que tener una variabilidad. Entonces, ese sería el cuarto requisito que debe cumplir los 300 valores para ser considerado un grupo de ruido blanco. La variabilidad de ZT es un valor que le llamamos sigma Z, ¿no es cierto? Y la variabilidad, en realidad, vamos a ver después que depende de la serie original de caudales que estamos considerando. Y en este punto llegamos a mostrar la figura que está ahí ya graficada, Z en función de T, 500 años estamos tomando para T, y he graficado ahí dos posibles ruidos blancos. El uno está en color rojo y el otro está en color verde. Y ambos grupos cumplen con estas 4 condiciones que se mencionan en la pizarra. Ahora la pregunta surge y es decir, ¿cuál de los dos grupos voy a considerar para, por ejemplo, generar caudales sintéticos a través de un AR o a través de un MA o a través de un ARMA? ¿Cuál de los dos series, la verde o la roja, debo considerar para generar caudales sintéticos de caudales, basándome, por ejemplo, en 17 caudales registrados, observados, y son valores muestrales con los que cuento. Y por supuesto, en este último cuarto punto, la varianza o la variabilidad de ZT que le llamamos a través del indicativo desviación estándar de Z, tiene que ser función entonces, la desviación estándar de Z tiene que ser función de la desviación estándar de X, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, X es en este caso la serie que estoy intentando modelar y pueden ser los 16 valores de caudal originalmente observados. Ahora, esta expresión para diferentes modelos se traduce a una fórmula que cada vez es diferente para cada uno. En el caso de que yo esté modelando un AR1, tendré una ecuación para esta relación. En el caso de que yo esté modelando esos valores originales con un AR2, la relación esta será diferente a través de una otra fórmula. En el caso del AR3 será otra fórmula, etc. Es un poco, se repite acá lo que habíamos comentado, que cuando consideramos un AR1, el único valor, el único coeficiente que aparece ahí es el A1, que pondera el valor precedente, y en el caso del AR1, el A1 resulta ser igual a Rho1. En cambio, cuando estamos modelando un AR2, ya aparece un A2, y en consecuencia tengo dos constantes que previamente necesito estimarlos para empezar a aplicar el modelo, y esas dos constantes son A1 y A2. Pero en este caso A1 es función de Rho1, Rho2, que ya saben calcularlo, y A2 también es función de Rho1 y Rho2, a través de dos fórmulas diferentes. Y de esa manera podemos continuar razonando y decir, si aplico un AR5, en un AR5 van a aparecer 5 valores constantes, que son A1, A2, A3, A4 y A5, y cada uno de ellos pondera los valores inmediatamente pasados. Y esos valores de A1 hasta A5 pueden ser estimados también a partir de alguna fórmula que necesita los valores Rho1, Rho2, Rho3, Rho4, Rho5. Ya, algo así se repite cuando nos referimos a la cuarta condición. En el caso del AR1 hay una fórmula bien definida que liga a la varianza Z y a la varianza de la serie original. Bueno, dicho eso, entonces continuamos con lo que dice el texto, porque de esta manera van a poder usar este mismo texto para lograr comprender.
Nos iremos al texto que está acá originalmente mostrado, y la forma de generar estos valores ZT de acuerdo a este método que le llaman método congruencial, método lineal congruencial, se aplica en varias etapas. Son 3 pasos que hay que seguir para lograr aplicar este método lineal congruencial para obtener valores ZT que sean valores adecuados para los 16 valores de caudales registrados observados con los que estoy trabajando. Entonces, en el primer paso se trata de lograr producir valores uniformemente distribuidos. Fíjense, en el primer paso voy a producir valores uniformemente distribuidos, y todo el mundo ya sabe que a qué se refiere cuando una serie está uniformemente distribuida o está rectangularmente distribuida. Para ello hacemos uso de una fórmula que es prácticamente la fórmula de una línea recta, y le llamamos esto, la serie que voy a producir en esta etapa, la llamo U de uniforme. UI produzco a condición de saber UI menos 1. Otra vez tengo aquí una fórmula recursiva. Entonces el UI es función del UI menos 1. El UI2 va a ser función de UI anterior, etc. Y se darán cuenta ustedes que acá tenemos algunos valores en color rojo. A, C y M son constantes que yo me doy. En el ejemplo este que está en la pizarra, A estamos adoptando igual al valor 3, C lo adoptamos así al azar igual a 5, y M estamos adoptando el valor 16. Siempre tienen que ser números enteros, y debo empezar acá también de una semilla, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor inicial a partir del cual yo empiezo a generar esos valores? Y la semilla obviamente es el valor de UI menos 1, que por ejemplo me doy en forma aleatoria también el valor 4. En conclusión, tengo esta fórmula, la fórmula número 4 que se indica acá. Tengo los valores adoptados, el A, el UI menos 1, el C y el M. En el caso de esos valores adoptados, podemos empezar a hacer la generación de valores. Y lo vamos a ver ahí abajo en este momento. Ahora, ¿qué significa esa fórmula? Dice claramente en ese texto que UI es el residuo que queda al dividir todo lo que esté entre paréntesis entre M. El valor de M, obviamente, cuando nos referimos a la forma que tiene Excel de producir valores ZT, el valor de M está definido por el diseño de una computadora, de la computadora misma, y tiene que ser una potencia grande con base 2 o 10, por ejemplo. Luego, C y el valor inicial de UI menos 1 son números íntegros entre 0 y M menos 1. Entonces se dan cuenta que los valores A, C tienen que ser siempre menores que M. Esa es la única condición dentro de esta fórmula. Y como les decía hace un momento, en esta fórmula yo mismo debo darme valores de A, C y M. Luego, una vez que logramos, tal vez vale aclarar acá de que estos números que de esta forma son generados, fíjense, estamos utilizando una fórmula determinística, que es esta recursiva, la número 4, para generar valores aleatorios, lo cual es un contrasentido, ¿no es cierto? Porque los valores aleatorios no proceden de una fórmula determinística, porque si eso fuera así, podrías repetirlos y obtener los mismos valores. Sin embargo, al aplicar esta fórmula lineal congruencial, hay un límite. ¿Cuál es la cantidad total de valores UI que puedo yo producir aplicando esta fórmula? Y en realidad, los valores que Excel o que una computadora toma para esto van a lograr producir 2 elevado a la 32 valores que no se repiten. A partir de ese valor que están viendo en la pizarra, 4.294.967.896. Después de ese valor, la serie va a volver a repetirse.
pero por supuesto nunca necesitamos 4.000 millones de valores para nuestros trabajos prácticos. Entonces podemos aceptar que esos valores que yo produzco a través de esta fórmula son valores ya no aleatorios, sino más bien pseudo aleatorios, pero igual nos sirve para los fines que estamos persiguiendo. Vamos un poco a avanzar porque después podemos volver a retomar el tema, y acá directamente está la aplicación práctica de lo que estamos mostrando. Decíamos, voy a adoptar A igual a 3, C igual a 5, M igual a 16, etc. Y en esa situación, los valores que yo obtengo de U, fíjense, sigo en la primera etapa, en valores de U, lo que yo obtengo es un grupo de valores, que en este caso resulta ser, esto lo vamos a guardar, no necesitamos, que en este caso resulta ser un grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Fíjense, con la adopción de A igual a 3, C igual a 5, M igual a 16 y una semilla igual a 4, logro producir 8 valores UI que están acá. Y a partir del octavo valor, el siguiente vuelve a ser 4 sobre 16, y de esa manera, por más que continúe usando la fórmula recursiva, cada 8 valores voy a obtener exactamente los mismos. En conclusión, la adopción de A igual a 3, C igual a 5, M igual a 16 y U0 semilla igual a 4, me conduce a obtener tan solo 8 valores de UI, y después el noveno ya se va a repetir los mismos 8, entonces no tiene sentido continuar porque no me sirve la adopción de esos valores. Lo que corresponde aquí hacer es, en lugar de tomar A igual a 13, 5, etcétera, adoptar otros valores, otra vez hacer el ensayo y esperar que no se me repita tan pronto. En los programas matemáticos, esto se va a repetir no cada 8 valores, sino cada, como decíamos hacia arriba, cada 4 millones, cada 4.000 millones de valores, ¿no? Las computadoras nos permiten obtener valores de UI, hasta 4.000 millones de ellos, ¿no? Que ya es suficiente para nuestros fines. Y en este ejemplo yo he adoptado 3, 5, 16, 4, desarrollado la forma, y de esa manera obtengo esos valores. Entonces, lo que podemos hacer, si quieren ahorita, es sobre esto les explicaré cómo funciona un poquito más el concepto. Y a ver, veamos entonces qué se puede mostrar a ustedes para que la cosa esté más clara. Obviamente ya tengo la ecuación adoptada con esos valores muy simples, y los cálculos los voy a hacer a mano, de manera que vean cómo funciona, y lo único que después hay que hacer es reproducir este mismo tipo de cálculos, pero con valores diferentes de ACM y también la semilla. Entonces, una vez que adopto eso, fíjense que la expresión me dice que debo considerar esta misma expresión que está viendo en la pizarra, donde UI es 3 por 4 más 5 módulo 16. UI, entonces, 3 por 4 más 5 módulo 16. ¿Cómo funciona esto? 3 por 4 es 12 más 5 es 17, ¿no es cierto? Y el valor 17 debo yo dividir entre 16. Y 17 entre 16 es igual a 1. 1 por 16, 16 al 17, 1. Me quedo con ese valor 1 que lo estoy colocando en el triángulo. El siguiente valor, UI más 1, será entonces adoptar el valor 1
como valor que va variando, y tengo entonces 3 por 1 más 5, que es 8, ¿no ve? 8 módulo 16. Como 8 no contiene entre 16, me quedo con 8. ¿No es cierto? El siguiente UI más 2 va a ser 3 por 8, 24 más 5, 29. Cuando divido 29 entre 16, me contiene esto ni siquiera dos veces, una vez. 1 por 16, 16 al 29 es 3, 1. 13. 13 debo dividir entre 16 y no contiene, entonces el resto es 13 mismo. El siguiente valor, si quieren podemos colocarlo acá. El UI más 3, que será 3 veces el valor 13 más 5. 3 por 13 da 39, ¿no es cierto? 39 más 5, 44. Ahora 44 debo dividir entre 16. Y esto da 16 más 2 por 16 da 32. 44 menos 32 es 12. Y 12 debería dividir entre 16. Como no da, me quedo con 12. El siguiente va a ser UI más 4. Y en ese momento tengo 3 por 12. 3 por 12 que da 36, ¿no es cierto? Y 36 debería dividir entre 16. Y de esa manera yo obtengo el siguiente valor, que va a ser 9. ¿No ve? 9 dividido entre 16 ya no da, me quedo con el 9 y continúo. Y si se fijan, los valores UI todavía no son estos que están dentro del triángulo. Los valores UI son aquellos que resultan de dividir lo que está en el triángulo entre 16. Es decir, divido 1 entre 16 y este es el primer valor que yo produzco. El siguiente valor, este es 1 en 16, que es este de aquí. Ya, pero el primero era 4, ¿no es cierto? Es necesario considerarlo también porque es una adopción que yo he hecho. El U0 como semilla lo he adoptado igual a 4, es este de acá. Entonces, al final el valor 4, que obviamente tengo que colocarlo en un triángulo también porque es la semilla de U, el valor definitivamente adoptado, el grupo de valores adoptado será 4 entre 16, 1 entre 16, 8 entre 16, 13 entre 16, 12 entre 16, etc. Entonces esos valores los tenemos acá. Este es el primer valor UI producido. Este es el segundo valor UI. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo valor sale 0 y el octavo valor sale 5 sobre 16. Y si continúo aplicando la fórmula recursiva, el siguiente nuevamente va a ser 4 entre 16. El siguiente va a resultar 1 entre 16. El siguiente va a resultar 8 entre 16, etc. Fíjense que estos ya se están repitiendo, son los mismos que estos de acá, ¿no es cierto? Entonces, por más que intente continuar, cada 8 valores se va a ir repitiendo y en consecuencia acabo de obtener valores UI, donde el primero es 4 en 16, que es 0,25, ¿no? Si dividen 4 entre 16. El segundo es 1 sobre 16, etc. Y a partir del octavo valor esto se va repitiendo. En consecuencia, la adopción de A igual a 3, C igual a 5, M igual a 16 y la semilla igual a 4, lamentablemente me conduce a producir tan solo 8 valores UI, porque a partir del noveno eso se va a repetir. Entonces, el siguiente paso sería adoptar nuevos valores de A, C, M y en la semilla.
Y esos nuevos valores otra vez los utilizo y empiezo a generar. Y con un poco de suerte, alguna combinación de esos 4 valores estos de acá me producirá valores U que no se reproduzcan tan rápidamente. Por supuesto, para estar seguros de en qué momento empieza a producirse, a reproducirse, a replicarse el mismo grupo, tendría que continuar haciendo este ejercicio, ¿no es cierto? Eso solamente es posible hacer en Excel. Y en algún momento esto se va a repetir. Ya, entonces, hasta acá tenemos la primera etapa de generación de estos valores, ¿ya? Si leemos un poco ahora el mismo texto que lo van a tener ustedes, obviamente se menciona lo que acabamos de decir, ¿no? Se necesita una elección cuidadosa de ACIM y eventualmente esa secuencia que está ahí entre corchetes, que son valores U1, U2, U3, etcétera, se va a empezar a repetir, de modo de que esa secuencia es una secuencia de números pseudoaleatorios. Pero si en mi tema estamos exigiendo generación, por ejemplo, de 300 valores, ya no nos sirve porque ya inmediatamente después del 8, del valor octavo, esto se repite, y además se está repitiendo dentro de la serie U, ni siquiera se está repitiendo dentro de la serie Z, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, son números pseudoaleatorios los que producimos con esta expresión. La computadora también produce números pseudoaleatorios. Y bueno, es imprescindible elegir estos valores de un modo de lograr P, el octavo valor, lo más grande posible. Hay un montón de reglas que han definido esta elección, pero todas conducen simplemente a decir que los valores AC y la semilla tienen que ser valores menores a M. Después no hay más reglas. Hasta este momento, entonces, espero que hayan comprendido cómo obtener una serie de valores uniformemente distribuidos, y estos son los valores que acabamos de generar. Lamentablemente, a partir del octavo valor se empieza a repetir. En el paso 2, lo que vamos a hacer es ya poder obtener valores que están normalmente distribuidos. Y para obtener estos valores normalmente distribuidos, vamos a utilizar la serie que anteriormente hemos producido, esta de acá. Este es el resultado del primer paso, ¿no es cierto? En el segundo paso, entonces, tenemos que aplicar lo que espero ustedes se recuerden, el teorema del límite central, pero conmigo no necesitan repetir de memoria lo que es el teorema del límite central. Les voy a explicar de forma muy simple a qué cosa conduce el teorema del límite central. Si se fijan, los valores U1, U2, U3, U4 que hemos generado, podemos continuar generando hasta el U13, U14, U24, U25, etcétera, ¿no es cierto? Puedo continuar generando valores U, y lo que dice el segundo paso es, yo voy a agrupar estos valores U. Los valores U están uniformemente distribuidos. Lo que yo hago, los agrupo, en este caso, de 12 en 12. Tomo los 12 primeros valores de U, los sumo, y una vez que los sumo, le resto el valor de 6. Y a ese resultado le llamo primer valor T, T1, que se puede mostrar, y no lo hacemos acá, que el valor T1, los valores T1, T2, T3, T4 obtenidos de esta manera, constituyen ya un grupo de valores TI que ya están normalmente distribuidos, ¿ya? Entonces, el segundo paso es muy simple. Fíjense que lo único que hago es hacer uso de los valores UI generados en el primer paso y los voy agrupando de 12 en 12. Aquí ya tengo 8 valores, más los 4 siguientes hacen 12 valores. Esos 12 valores los sumo, le resto el valor 6 y a eso le llamo T1. Después continúo yendo más a la derecha con estos valores UI generados, porque hemos dicho UI debería generar muchísimos valores que no se repitan, pero entonces los siguientes 12 valores me dan lugar a calcular el segundo valor T2. Y de esa manera continúo avanzando, ¿no ven?
Luego decía, estos valores TI generados de esta manera, al agrupar de 12 en 12 los valores previamente generados UI, estos valores TI tendrán una distribución normal, fíjense, normal, con media 0 y con varianza 1. ¿Ya? Eso lo aceptamos porque viene de la demostración del método. Por supuesto, después queda la duda, ¿no? Y, por ejemplo, se puede preguntar a ustedes, ¿y por qué los agrupo de 12 en 12? Yo podría agruparlos de 20 en 20 y continuar satisfaciendo lo que indica el teorema del límite central. A ver, el teorema del límite central, ¿qué indica? Si se van a sus textos de estadística, van a encontrar, ¿no? Pero en realidad, si eso lo interpretan bien, a ver dónde podemos mostrar eso. Acá, digamos. El teorema del límite central simplemente indica de que si yo tengo, por ejemplo, caudales diarios, ¿no es cierto?, de una serie de caudales, para el año 1991 tengo el 1 de enero y el caudal era 4,2. El 2 de enero, el caudal era 3,8, etcétera, ¿no ve? 91, 1992, 1993, etcétera, ¿no es cierto? En ese momento lo que yo hago, podría agrupar, fíjense, ya estoy hablando de agrupar, que es lo que estamos viendo, agrupar 365 valores. Son 365 valores, los agrupo y produzco un nuevo valor que es el caudal anual, ¿no es cierto? Q anual. El caudal anual del año 1991 resulta que sale 3,25. Después hago lo mismo con los siguientes 365 valores del año 92, ¿no ve? Agrupo 365 y al hablar de agrupar me estoy refiriendo a que en el caso este que estamos viendo, estoy simplemente sumando los 365 valores, dividiendo entre 365 y obtengo la media, ¿no ve? Y supongamos que para el segundo año la media sale 4,7, etcétera. Fíjense, ahora viene la explicación de a qué se refiere el teorema del límite central. No me interesa a qué función de distribución pertenecen estos valores diarios. No me interesa. Lo que sí me interesa saber es que cuando yo agrupo, en este caso, no cada 12 valores, como era el método lineal congruencial, en este caso yo agrupo 365 valores, los sumo y los divido en 365, es decir, calculo la media de los primeros 365 valores y eso sale 325. Calculo la media de los siguientes 365 valores y eso sale 470, etc. Entonces, a ojo cerrado puedo aceptar de que esta columna de caudal anual ya está normalmente distribuida, ¿no es cierto? A eso se refiere el teorema del límite central. Por eso es que es tan importante la ley normal, porque muchos sucesos, muchas variables en la naturaleza, en las ciencias, son resultado de la agrupación de varios otros valores. En hidrología eso rápidamente se ve, ¿no? Si considero caudales mensuales, el caudal del promedio de este mes, el caudal promedio del siguiente mes, etcétera, nuevamente esos valores provienen de la agrupación de 30, 31 días y en consecuencia el caudal mensual está distribuido normalmente. Bueno, y así hay muchísimas otras variables que se pueden ustedes idear y decir si provienen del agrupamiento de varios otros valores. Basta con que estén agrupados a partir de un cierto número de valores. El resultado, que lo considero como un solo valor, forma parte de una variable que ya está normalmente distribuida. Entonces, dicho esto, lo que sí se puede ver acá es que los valores U generados de esta manera, fíjense en esta fórmula, nunca va a aparecer un valor más grande que 1, ¿no es cierto? Por la forma misma como los calculamos, fíjense que habíamos dicho primero calculo el valor, el 4 me doy es la semilla, ¿no ve?
En base a ese 4, lo multiplico por 3, le sumo 5 y divido entre 16, y el resto coloco acá y es 1. Este 1 lo multiplico por 3, le sumo 5, divido entre 16 y el resto da 8, que es este. Estos valores que han sido así calculados, al final toditos ellos tenemos que dividir entre 16, m. En consecuencia, estos valores aquí, finalmente obtenidos como resultado del primer paso, cada uno de ellos, nunca va a salir más grande que 1, ¿no ve? Pero también nunca va a salir más pequeño que 0. En consecuencia, los valores UI generados de esta manera van a resultar en el rango 0 a 1, ¿no ve? En el rango 0 a 1, y además es un valor continuo, va a ser 0, algo, 0, algo, ¿no ve? Y además se acepta de que estos valores están uniformemente distribuidos. Esa demostración ya no se la muestra acá. Y al estar uniformemente distribuidos, una variable, si U y está uniformemente distribuido, significa que cada uno de esos valores, y si quieren en particular cada uno de estos 8 valores que están ahí, tienen la misma probabilidad de suceder, igual que el dado, ¿no ve? 6.000 tiros de dado, el 1 va a salir en promedio 6.000 veces, el 2 en promedio 6.000 veces, el 6 en promedio 6.000 veces. Eso significa distribución uniforme o rectangular. Y estos valores que están UI acá, 8 valores, también están uniformemente distribuidos. Además, están distribuidos en el rango 0 a 1, porque nunca va a haber un valor negativo acá y nunca va a aparecer aquí un valor más grande que 1 por la forma en que está siendo calculado. Esperen un ratito, voy a conectar el cargador. ¿Hasta ahí hay preguntas? Entonces, el primer paso está comprendido. Repasando, si quieren, en el primer paso, adopto esta fórmula, de memoria la adopto, me doy valores de A, de C y de M. M siempre tiene que ser el más grande de todos ellos. Y me doy el valor, primero fíjense que aquí aparece UI menos 1. Y este es el valor que quiero obtener en este primer paso. Obtener números aleatorios uniformemente distribuidos, y además el resultado va a estar comprendido entre 0 y 1, en el rango 0 a 1, y además uniformemente distribuidos. Aplicando esa formulita, adoptando valores al azar de A, de C y de M, acá yo al azar he adoptado A igual a 3, C igual a 5 y M igual a 16, y como semilla, porque de algo hay que partir, UI menos 1, el primer UI, coloco 4 y empiezo a hacer el ejercicio. Hago todo ello y al final, aquí dice el resultado expresado como la serie UI, que es UI menos M, UI sobre M, formará una secuencia de números distribuidos rectangularmente en el rango 0 a 1. O sea, esta formulita la interpreto diciendo que la variable UI está uniformemente distribuida con valores que van de 0 a 1. ¿Ya? Obviamente acá dice claramente, puesto que el algoritmo que los genera, esta forma de acá, tiene una estructura determinística, estos números son considerados pseudo-aleatorios, pues se repiten después de un periodo relativamente grande. En el caso de una computadora y que tenga su función para generar números aleatorios UI, en el caso de la computadora, estos van a repetirse a partir del valor 2 elevado a la 32. Fíjense que estos 32 se refieren a los 32 bits de las computadoras antiguas. Actualmente, en lugar de 32, creo que tenemos 61 bits, ¿no es cierto? En consecuencia, las nuevas computadoras seguramente van a arrojar valores UI que se van a repetir a partir del valor 2 elevado a la 64, si no me equivoco. 64 bits son las nuevas, ¿no ve? Entonces va a ser mucho más grande que 4.000 millones. No nos interesa porque nunca necesitamos tantos valores. Luego dice claramente hay que cuidadosamente elegir A, C y M.
Esta secuencia ya hemos visto que a partir del octavo valor se va a repetir y en consecuencia son obviamente números pseudoaleatorios. Si se repite después del valor UP, P en nuestro caso del ejemplo ha sido 8, ¿no? Es decir, luego que se han generado P números, el P dependerá de la elección de A, C y M. Bueno. Perdón. Si no hay preguntas del primer paso que aplicamos para generar números uniformemente distribuidos, vamos al segundo paso. Y en el segundo paso hacemos uso de los que acabamos de producir, UIs, y los agrupamos. Y en esta ocasión, a los que siempre manejan este tipo de temas, en la literatura también se les ocurre que vamos a unirlos cada 12 valores, ¿no ve? Yo voy a tomar los primeros 12 valores de U, los voy a sumar y a eso les resto el valor 6. La pregunta era, ¿por qué les resto el valor 6? Pero eso se van a dar cuenta rápidamente. Después tomo los siguientes 12 valores, que van del 13 al 24, sumo, resto 6. Después tomo los siguientes 12 valores, sumo, les resto 6, y de esa manera yo voy produciendo valores T1, T2, T3, T4, etc. Y esos valores T1, T2, T3, Ti están normalmente distribuidos en el rango 0 a 1. Y bueno, hasta ahí hemos llegado con el segundo paso. El segundo paso es muy fácil de aplicarlo, ¿no es cierto? Y el tercer paso consiste en obtener ya, en esta ocasión, valores ZT, que es lo que queremos al final. Primero hemos conseguido valores uniformemente distribuidos UI. En base a ellos hemos obtenido valores normalmente distribuidos, que le llamamos TI, y en base a los TI, lo que vamos a hacer en base a estos TI, vamos a obtener valores ZT, que es lo que queremos, ¿no? Acá dice, los valores TI pueden ser convertidos a valores con media mu0 y varianza diferente de 0, si más al cuadrado al aplicar esta relación. ¿Se acuerdan? Esta relación proviene, es la misma relación que tiene la variable normal. Estoy con una tos. Si se fijan en esta expresión, como quiero que los ZT tengan 0 de valor esperado, mu0 simplemente se convierte en 0, y al final lo que obtengo aquí es en el 5, en la fórmula 5, ZT es igual a sigma Z que multiplica TI. Fíjense que TI los acabo de obtener acá. Y cada uno de esos valores, T1, T2, T3, cada uno de ellos los multiplico por sigma Z. ¿Y qué es sigma Z? Es la variabilidad que yo quiero tener de mi serie ZT. Y habíamos dicho que la variabilidad de los ZTs tienen que reproducir la variabilidad de los XTs. O sea, si se fijan en esta última fórmula, que es la importante, ¿cómo calculo sigma Z? ¿Cuán variable tiene que ser los ZTs que quiero producir antes de generar los 300 caudales sintéticos? Debo producir 500 valores o 300 valores de TI, ¿no? Pero esos valores de Z. De ZT tiene que tener una varianza o una desviación estándar. ¿Y cuál es la desviación estándar? Es esta que está mostrada acá. Es la desviación estándar de los 16 valores de caudal que tengo, originales, sigma X, y que debo multiplicar por 1 menos ρ1 al cuadrado. Y ustedes ya tienen ρ1 calculado en base a los 16 valores originales, y con esta formulita obtienen sigma Z. Y en esta formulita pueden ver que si sigma Z, si la variabilidad de la serie de los 16 caudales se duplica, la desviación estándar sigma X se hace el doble. A través de esta forma podemos demostrar que la desviación estándar de los Zetas también se va a duplicar. Entonces, directamente proporcional. Es decir, la variabilidad de Z proviene de la variabilidad de X. O sea, Z, los valores Z, 300 valores de Z que quiero producir, reproducen la variabilidad de la serie de 16 caudales
observados que tengo, ¿no ve? Mientras más grande sigma X, más grande sigma Z. Pero dentro de esto está inmerso también el término 1 menos ρ1 al cuadrado. Fíjense que si la serie de 16 caudales que quiero yo modelar para reproducir, por ejemplo, 300 valores sintéticos, si esa serie de 16 valores con los que cuento observados presenta no correlación, es decir, no presenta autocorrelación, eso significa que ρ1 va a ser 0. 1 menos 0 es 1, entonces significa que todo este término va a caer. En ese momento, la variabilidad de los caudales necesita que la variabilidad de los zetas que debo utilizar para reproducir sintéticamente estos caudales sea la misma. ¿Se dan cuenta? Ese tipo de consideraciones, cuando ven una fórmula, siempre acostúmbrense a hacerla. ¿Qué pasa si ρ1 es 0? ¿No? ¿O qué pasa si ρ1 es 1? Porque hemos dicho también ρk puede ser 1 a condición de que k sea 0, ¿no es cierto? Y en ese caso, si esto es 0, es 1, entonces todo esto es 0. Entonces, esas consideraciones vale la pena que las hagan, porque de ahí nacen muchas otras cosas. En conclusión, hemos terminado de generar valores ZT en base al método congruencial simple. Por supuesto que ustedes tienen que hacer práctica con este método en la casa, porque en el examen yo digo, por ejemplo, apliquen este método congruencial para lograr producir previamente valores ZT. Y esos ZT les hace falta para producir valores de la variable que estamos analizando. Entonces, eso es lo que es importante. Entonces, estoy buscando la práctica que ustedes tienen en la... ahí está, acá está la práctica. Fíjense, esta es la práctica que ha sido colgada el 9 de abril en Classroom y se trata de una serie de valores de caudal anual, 47 caudales anuales, que van desde el 69 hasta el 2015, ¿no es cierto? Esta es la parte aplicada de estos métodos. Se pide a ustedes que en base a estos valores observados generen como lo van a hacer a mano, solamente 3 valores de caudal. Fíjense que en la práctica necesitamos generar trazas, le llaman trazas de 300 valores. Ya les había mostrado que la consultora Electrovat, consultora suiza, que se adjudicó el estudio de factibilidad de Nishikuni hace varios años, el estudio de factibilidad, porque después de eso viene un estudio de diseño final, ¿no es cierto? En el estudio de factibilidad, ellos tuvieron que generar trazas sintéticas y cada traza tenía 300 valores, ¿no ve? Y varias trazas, y todas esas trazas las utilizaron para simular la operación del embalse Nishikuni, pero eran valores mensuales, los cuales no estamos viendo acá en la clase, ¿no? Estamos simplemente viendo cómo funciona la generación sintética de caudales anuales, no mensuales. Mensuales es mucho más complicado, pero si comprenden cómo funciona esto, ya es fácil comprender cuando habla de series que no son anuales, sino más bien mensuales. Ya, volvemos entonces. Simplemente 3 valores de caudal en lugar de los 300 que deberían generar con una computadora, ¿no? Pero además de generar sintéticamente, también se les pide pronosticar 2 valores. Al pronosticar los 2 valores, obviamente tienen que ser los valores más probables a suceder el año 2016, ¿no ve? Porque el 2015 es el último valor observado. Tendríamos que pronosticar cuál va a ser el valor más probable a suceder el 2016 y también el 2017 y también el 2018. Ah, no, 17, 16 y 17 nomás se les pregunta que pronostique. Para contestar a eso, porque esa es la intención de estos métodos en hidrología, ¿no? Dos cosas, generar sintéticamente valores y también pronosticar. Y los pasos a seguir, obviamente, se dice acá, ¿no? Lo primero que tienen que hacer siempre es graficar esta serie de tiempo.
Obviamente, una vez que graficamos la serie de tiempo, nos damos cuenta de muchas cosas. A ver, les indicaremos rápidamente eso porque tampoco lo llevamos, no tiene sentido darles demasiado en esto después. Ya. ¿A qué se refiere el primer punto? Graficar la serie de tiempo, dice, ¿no? Acá. Obviamente la serie de tiempo va a ir de 1969 hasta el 2015. Ahí. Y la serie de tiempos graficada va a ser algo así. ¿No ven? Todos esos valores. En el análisis, cuando quieran ustedes dedicarse a esto ya con más profundidad, se van a confrontar con el hecho de que la serie debe ser estacionaria. Estacionaria. ¿Cómo es que una serie es estacionaria? Este es un ejemplo de serie estacionaria. Pero si, por ejemplo, la serie que yo grafico tendría esta situación, fíjense, es X o el caudal en función del tiempo, ¿no ve? X el caudal en función del tiempo. Esta serie de acá es no estacionaria, ¿ya? Y eso nos damos cuenta al graficarla. Eso quiere decir, se dan cuenta que la tendencia de esta serie va subiendo. Va subiendo, 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 subiendo. Entonces, para poder modelar esta serie que no es estacionaria, tenemos que convertirla previamente a estacionaria. O sea, un requisito de estos modelos o de los modelos que estamos analizando son la serie debe ser estacionaria, ¿no ve? Y es fácil comprender gráficamente que la serie de arriba es estacionaria, pero la serie de abajo no es estacionaria, ¿ya? Espero que eso esté comprendido. Y obviamente a partir de esto tenemos algunas formas de transformar una serie no estacionaria en estacionaria. O sea, si después de hacer el paso 1, graficar la serie de tiempo, detectamos de que nuestra serie no es estacionaria, es decir, sale, por ejemplo, esta de acá, lo primero que tengo que hacer es tratar de convertirla en serie estacionaria. Y como siempre decimos en hidrología, hay pocos datos, con 16 locos valores de Nishikuni en aquella época, o 17 creo, era imposible graficar la serie y a partir de la gráfica concluir si eso no es estacionario. Entonces, hay métodos que nos permiten detectar la no estacionalidad de la serie y en consecuencia también hay métodos que nos permiten convertir la serie que es no estacionaria antes de aplicarle ningún modelo, la convierto en estacionaria. Y una forma de convertirla en estacionaria es aplicarle, a ver, tengo la serie original, esta, todos los valores están aquí, 4, 3, 7, 2, etcétera. Y tengo, si detecto de que esta serie de caudales anuales, por ejemplo, es no estacionaria, ¿cómo la convierto en estacionaria? Le aplico un filtro delta. Después vamos a ver lo de los filtros, que es muy simple. Aplico el filtro delta a XT. ¿Y en qué consiste aplicar el filtro delta a XT? Consiste en producir la resta de 3 menos 4 es menos 1, ¿no ve? 7 menos 3 es 4. 2 menos 7 es menos 5. ¿Se dan cuenta cómo produzco la segunda serie? Le aplico el filtro delta. ¿Qué quiere decir? Que xt menos xt menos 1, que es igual a delta aplicado a xt. Esto es el filtro delta. Y el filtro delta
me permite convertir una serie no estacionaria en serie estacionaria. ¿Por qué quiero convertirla en estacionaria? Porque estos modelos ARM ARMA y los próximos que vengan requieren que la serie a la que estoy aplicando estos modelos sean series estacionarias. ¿Qué es una serie estacionaria? Así intuitivamente hablando, es esta de acá arriba. Esta es una serie estacionaria. Y una serie que no es estacionaria es esta de acá. ¿No ve? Esta serie es no estacionaria. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que es una serie, por ejemplo, que comienza a subir, 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 subir hacia arriba. Entonces, a esa serie no estacionaria no le puedo aplicar directamente estos modelos ARMA. Lo que tengo que hacer es previamente, una vez que ya he detectado de que la serie presenta no estacionalidad, tengo que convertirla. Y hay formas de convertirla. Esta que les estoy mostrando en la pizarra es la forma más rápida de convertirla. Y como sucede, simplemente en lugar de considerar la serie original, que es esta, una vez que he detectado que no es estacionaria, le aplico el filtro delta. ¿Qué es aplicar un filtro delta? En base a este valor menos el de arriba, el que le antecede, la resta de eso me proporciona menos 1. El siguiente, este valor menos el de arriba, me da 7 menos 3, 4. Luego, 2 menos 7 es menos 5. En consecuencia, acabo de obtener una nueva serie, que es esta, y esta nueva serie, fíjense, va a tener ya valores negativos. Y si esta nueva serie en verde yo la grafico, seguramente los valores que voy a ver gráficamente en una pizarra van a ser valores que ya son estacionarios, ¿ya? No les complico más con esto. Por ahora, vean que eso es así. La otra forma de convertir una serie estacionaria en no estacionaria es trabajar con los valores que vienen de los logaritmos de la serie. A ver, estoy volviendo a dejar eso ahí. ¿Ya? Entonces, ¿está claro esto para ustedes? Ya, entonces, como no hay ninguna pregunta, espero que eso esté comprendido. Lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar esto que les acabo de decir. Dejar de presentar y voy a presentar, este es un documento del 2015 que es válido. Les voy a mostrar muy rápidamente. Todos están viendo la pizarra, 3 gráficas, ¿no ven? Un comprendido, por favor, si no están durmiendo. Sí, que se ve. Sí, sí. Ya, ¿en qué consiste esto que les digo? A la izquierda hay valores XT que van del año 1951, ¿ya? Hasta el año 90, 1990. No sé cuántos datos serán. Esos son caudales o valores de alguna serie, ¿ya? Esa serie la dibujo aquí en la figura 1. Fíjense, empieza en el valor 500 más o menos, sube y luego baja, luego vuelve a subir y luego baja. Esto es señal de una serie no estacionaria. Les voy a decir por qué, porque necesitamos hacer este análisis visualmente, porque no hay suficientes datos en hidrología. Ese es nuestro talón de Aquiles, podríamos llamarles. Fíjense entonces en esta serie, ¿cómo se detecta que una serie no es estacionaria? Por ejemplo, yo me ubico en este periodo, ¿ya? Del año 55 al 65, por decir, y calculo la media. Y la media me va a salir este valor. ¿No? Más o menos, a ver, intentaré de graficar la media.
para esos años en los que estoy ubicándome en el trazo verde. En esos años la media va a ser, a ver, para que sea más clarito, este empieza acá más o menos y termina acá. Ya, la media de esos valores comprendidos entre los años 1951, 1955 y 1965, 10 años digamos, saco la media aritmética de esos 10 valores y resulta esto. En rojo está la media aritmética de ese periodo. Cuando me ubico en otro periodo, por ejemplo acá, del 78 al 84, qué sé yo, y también saco ahí la media, visualmente es fácil darse cuenta de que la media va a ser acá arriba, ¿no es cierto? Y a ese le llamaremos X barra prima, digamos, ¿no ven? Es X prima. Fíjense, en base a la misma serie, desplazándome en el eje horizontal en el tiempo, hallo de que la media depende del tiempo, ¿no ve? El valor medio depende del tiempo, depende en qué tramo horizontal verde me ubique yo para que la media de la serie resulte diferente. El que está alrededor del año 80 es más grande que el. Depende del tiempo. Eso es señal de que la serie es no estacionaria. Conclusión, la serie es no estacionaria. En realidad, yendo más en el detalle, ¿cómo se define que una serie es no estacionaria? Simplemente dicen la función de distribución de la serie depende del tiempo, ¿no ve? La forma oficial de decir en los textos es la función de distribución de la serie es dependiente del tiempo. Y una forma de verificarlo es simplemente hacer lo que acabo de mostrarles a ustedes, dependiente del tiempo. Entonces depende en qué tramo horizontal color verde me ubique yo para que la función de distribución de esos valores varíe al variar en el eje horizontal la ubicación que yo busco. ¿Se dan cuenta entonces? En forma teórica, si la función de distribución de la serie depende del tiempo, entonces es señal de que la serie es no estacionaria. ¿Y cómo puedo detectar que esa función de distribución depende del tiempo? Una de las cosas sería primero ver la media. ¿Cuánto sale la media alrededor de los años 60? ¿Y cuánto sale la media alrededor de los años 80? Si hallo que la media en un caso es más alto que la otra, ya no está cumpliendo con la condición para lograr aceptar de que se trata de una serie estacionaria, ¿no es cierto? En cambio, cuando en el anterior ejemplo yo les mostraba una serie de este tipo, por ejemplo, esta serie a ojo es una serie estacionaria. Esta sí es estacionaria, ¿no ve? Y esta es no es estacionaria. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las dos de arriba a mano dibujado? Esa serie es estacionaria, en cambio la siguiente es no estacionaria porque es no estacionaria porque la media depende del tiempo, depende en qué espacio de tiempo horizontal me ubique yo para que la media de ese tramo salga diferente, ¿ya? Ahora fíjense, esto mismo que les estoy mostrando se lo muestra acá. Visualmente de la primera figura arriba, la figura 1, visualmente así funciona en realidad lo que hacemos. Si eso sale, digo, uy, es una serie no estacionaria. ¿Cómo la convierto en estacionaria? Aplico el filtro delta T, delta XT, fíjense acá, y hago 480 menos 500 da menos 20. 500 menos 480 da más 20, etcétera. Obtengo esta serie del medio, delta aplicada una vez a XT, y esta serie del medio la voy a dibujar, y es esta de acá.
fíjense, a ojo ya puedo aceptar de que esta serie es estacionaria. Entonces acá simplemente pongo sí es estacionaria. Si la serie todavía resultara que no es estacionaria, puedo aplicar una siguiente diferenciación, esta de acá, ¿no ve? 2 veces aplico. ¿Cómo aplico a eso? 20 menos 20 da 40, ¿no ve? 20 menos 20 da 40. Menos 60 menos 20 da menos 80. Menos 40 menos 60 da 20. Entonces obtengo esta serie que la estoy acá mostrando en color amarillo, esa de acá, ¿no es cierto? Y esa serie la voy a graficar. Y esa gráfica está acá, abajo a la derecha, ¿no ve? Y esta serie también es dependiente. A ojo, fíjese que la decisión la tomamos a ojo porque siempre hay pocos datos, ¿no ve? No tiene sentido aplicar ningún test estadístico para verificar eso. Esta serie también es dependiente. Entonces, fíjense que la técnica dice, si hallo que una serie es no estacionaria, la voy a convertir. ¿Cómo la convierto en estacionaria? Le aplico un filtro delta. Entonces, en la pizarra están viendo 3 figuras. La primera de allí es la serie original, en base a la cual concluimos que la serie es no estacionaria. Para mejorar eso, ¿qué hago? Le aplico un filtro delta X, delta T, que es este de acá, delta. Una vez delta le aplico y gráfico, y entonces estoy contento porque he convertido la serie no estacionaria en serie estacionaria. Se dice que si esta también, la del medio, presentara también una forma en la cual podemos detectar que la media va variando y en consecuencia detectar que al haber aplicado una diferenciación todavía no he logrado convertir esa serie original de caudales en serie estacionaria. Entonces lo que hago es, me animo a aplicar una segunda diferenciación y produzco la tercera columna en amarillo, la grafico y esta también visualmente acepto que si es o no dependiente. ¿Qué hacemos en esta situación en la que a la primera diferenciación la serie ya es estacionaria y a la siguiente también ya es estacionaria? Cuando sucede esto, obviamente que me voy a quedar con la serie del medio. No conviene complicarse innecesariamente, ¿no es cierto? De estas 3 figuras, las 2 de abajo son estacionarias y la primera original no es. Pero a continuación, ¿qué es lo que yo hago con esto? Voy a trabajar con la del medio y es a la serie del medio que le voy a intentar aplicar un modelo ARMA, un AR, un MA o un ARMA. ¿Se dan cuenta? Es una forma de convertir una serie no estacionaria en estacionaria. Y la técnica la ven ahí. Creo que hasta ahí llegamos con esto, no vale la pena insistir más. La próxima semana podríamos dar un poco más de detalle de esto. ¿Está comprendida la cosa ahora o no? Sí, No hay donde perderse, ¿verdad? Ya. Son 8, ya estamos sobre la hora. Yo les veo entonces la próxima clase y por favor intenten avanzar en esa práctica. Y la próxima clase, sí, ya ustedes, los que quieran, me pueden mostrar su avance para ganar puntos al inicio de la clase. Si no hay más preguntas, nos despedimos aquí y los veo la próxima semana. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, si no, bueno, los veo la próxima clase, que les vaya bien, hasta luego.